Damas y caballeros, bienvenidos a una entrega especial de Pedazos de Historia, por supuestísimo, con don Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, pero hoy somos tres en esta mesa. Somos tres. Y dirán, ¿quién es el tercero en discordia? Pues Fernando Díaz Villanueva, ¿qué tal? El mismo que viste y calza aquí. Que Oye, se ve en ¿puedes la dejar de cámara. grabar incluso cuando estás haciendo un programa? No puedo porque estamos en plena promoción, Alberto y yo, de un libro que tiene, que tiene Bueno, esto ahí. por eso estamos aquí los tres, claro. Claro, entonces ahora es cuando más hay que grabar. Iván, ponnos un general, que hay que enseñar algo a la audiencia. Ahí. Ahí. Sí, que le hacía ilusión a Villanueva poner su bicicleta ahí. Hoy Ya está, preside vale. Pedazos de Historia mi bicicleta. Exacto. El motivo decorativo más ilustre de todo este plato. Lo cual demuestra que puede degenerar el programa de manera inmediata. Junto a vacía solidaridad. Eso es. Exacto. Pues lo que pasa, Alberto, cuando no estamos tú y yo, Eso es. se desmadra todo. Pero bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es este libro, Contra la Revolución Francesa, que han escrito Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva, y que salió a la venta, y ahora sí que ya está a la venta, porque has hecho 800.000 vídeos de la preventa. Hombre, 800.000, nos hubiera Bueno. gustado hacer 800.000, pero hicimos solo 7. ¿Te parece poco? Ya está bien. Bueno, no está mal, hubiéramos podido hacer 8 Sí, podrías. o 10. Ahora estás haciendo, bueno, esto ya es de venta. Este ya es de venta, sí. Pero es un libro que, como digo, salió el 22 de mayo, ya está disponible en todas las librerías, también a través de Amazon o bueno, otro tipo de tiendas online, en todos lados, estáis en todos lados. Un libro que os ha hecho el prólogo Miguel Anso Bastos. En efecto, Bastos nos hizo el prólogo. Tenemos una relación cordial con Bastos, tanto Fernando como yo, de modo que le pudimos escribir y inmediatamente dijo que sí, que nos escribía el prólogo. Cuando le enviamos el texto, nada más acabarlo, ya cuando Fernando termina la transcripción, porque vuelve a ser un libro dialogado como el que hicimos previamente Fernando y yo sobre la Reforma Protestante, cuando le enviamos el texto, Bastos tiene una capacidad para leer espectacular y se lo leyó de forma inmediata, y su primer comentario era: habéis sido demasiado suaves con la Revolución Francesa. Esto del prólogo, Es posible. que le parece que conclusiones un tanto suaves. No muy. Él hubiera sido más duro. De cualquier manera, nuestra misión no era ser duro, era ser suave. Nuestra misión era tratar de hacer ver al lector la Revolución Francesa de manera, no diré neutral, pero sí desapasionada, por lo menos. Bueno, aquí tenéis, mira, sirve para hablar de la Revolución Francesa. Las preguntas que ponéis en la contraportada. ¿Fue la Revolución Francesa el mito fundacional del mundo contemporáneo? Pues en realidad el problema que tenemos con la Revolución Francesa es que, más allá del acontecimiento histórico per se, se ha convertido en ese mito. Después de todo, cuando dividimos la historia en los 4 grandes periodos, ¿no? Antigua, media, moderna, contemporánea, la contemporánea, el punto de partida es la Revolución Francesa. Entonces, lo que hicimos con Fernando es que, más allá de que tanto Fernando como yo salimos de la Facultad de Historia y por tanto tuvimos ocasión de estudiar de una forma universitaria la Revolución Francesa, por supuesto, antes de llegar a la universidad teníamos un conocimiento de la Revolución Francesa a partir de lo que te pueden explicar en el colegio, en el instituto. Por nuestra edad vivimos el bicentenario de la Revolución Francesa con todos los reportajes, documentales, eventos que se hicieron en torno a ese bicentenario allá por 1989. Y lo que nos dimos cuenta es que daba igual que fuera en ese nivel televisivo, que fuera en la docencia formal para adolescentes o en la universidad, lo que se estudiaba sobre todo era un mito. No te daban un margen muy amplio de tratar de entender qué es lo que realmente había ocurrido, porque iban directamente al brochazo gordo de los mitos y los héroes. Sí, o sea, podemos decir que mucho de mito en la Revolución Francesa, porque es verdad que yo recuerdo cuando lo estudias en el colegio, o ya no solo en el colegio, sino cuando siempre escuchas hablar de la Revolución Francesa, generalmente es como algo que fue maravilloso y que consiguió acabar con el antiguo régimen, y que a partir de ahí realmente abrazamos la libertad, la separación de poderes, todo este rollo. Eso es, y entonces, mitos inmediatos. La revolución es una cosa que comienza porque el pueblo realmente quiere libertad el 14 de julio de 1789 cuando toma la Bastilla. No es cierto, el 14 de julio no es un grito de libertad, es un botín del pan. Los parisinos tienen hambre y lo que reclaman es que quieren pan. Ya está, no están reclamando libertades. Y a partir de ahí se va acumulando mito sobre mito sobre mito. Entonces, por ejemplo, el rey fue guillotinado, pero fue guillotinado 4 años después, a pesar de que el rey había hecho todas las concesiones que los revolucionarios le piden. Claro, una cosa que se nos olvida es que, terminada la Revolución Francesa, quien pone fin
a todo el proceso revolucionario, incluso al Imperio de Napoleón, es otro rey. O sea, ¿cómo acaba la Revolución Francesa? Pues cuando cae Napoleón y vuelve el hermano del rey guillotinado, Luis XVIII, a seguir siendo rey. Entonces es muy llamativo porque, claro, es la parte que no te cuentan. O sea, esto empieza porque no le quieren un rey y terminan cuando vuelven a poner la misma dinastía con la corona en la cabeza del hermano del rey guillotinado. En efecto, así es. Villanueva, ¿has dejado ya de configurar eso? ¿Puedes estar atento al programa? Estoy en ello, es que estoy grabando trocitos de este programa. Vale, De pues hecho, fíjate, en este preciso instante te estoy grabando a ti, Álvaro. Fenomenal. Por la mañana, además, que es el momento que peor llevas las grabaciones. sí, no, Venga, no, continúa. pero por vosotros lo que sea. Bueno, lo que estaba comentando Alberto, que es una realidad quizá, ¿no? Como esos mitos han ido al final entrando y todo el mundo rara vez pues leer libros que sean contra la Revolución Francesa. Yo conozco muy poquitos, a decir verdad. Vamos a ver, cuanto más lejos está un acontecimiento histórico, más se tiende a mitificar. Piensa en Alejandro Magno, por ejemplo. Alejandro Magno fue un tipo que hoy no toleraríamos a alguien así. Alguien que iba invadiendo territorios, perpetrando matanzas, en fin. A poco que uno conozca, y lo que nos ha llegado de Alejandro Magno evidentemente es mucho menos de lo que hizo, o no con un nivel de detalle como nos gustaría. Pero Alejandro Magno, 100 años después de su muerte, ya estaba totalmente casi divinizado. Y hoy en día le vemos como un héroe de la antigüedad. Lo mismo sucede con otras gestas históricas que nos parecen, vistas con la distancia, las tendemos a mitificarlas, sobre todo si suscriben relatos actuales. Alejandro Magno era héroe de la antigüedad porque todos los gobernantes querían parecerse a él. Bien, desde hace 200 años no hay gobernante que no quiera verse reflejado en algún líder revolucionario, porque de la Revolución Francesa quiero decir. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa cubre un espectro político muy amplio. Tendemos a pensar en los jacobinos, pero Lafayette, que era un aristócrata, también fue revolucionario en su momento. Ducos y otros del directorio también eran revolucionarios. El propio Napoleón Bonaparte era un revolucionario. Es decir, es fácil verse identificado, encarnado dentro de la revolución. Y eso es otra cosa que se puede ver a poco que se lea el libro. En la portada también ponéis ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. O sea, hacéis una enmienda a la totalidad de la Revolución Francesa. No, en absoluto. No, para nada. Además, si se ve la parte final, no es ni mucho menos una enmienda a la totalidad. A ver, lo de ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad ha sido un poco, pues como contra la Revolución Francesa. Queríamos jugar un poco con el nombre contra, que es un poco el nombre de marca de Mis Espacios, y luego con la idea de que se vendiese mejor. En las portadas y en los títulos de los libros tiendes a rendirte a lo comercial, porque los libros se tienen que vender. Pero vamos, no es una enmienda a la totalidad. En ese sentido, cuando estás diciendo no conozco muchos libros contrarios a la revolución, los hay de forma tradicional, ¿vale? Pero uno de los problemas que existen con estos libros contrarios a la revolución suele ser el hecho de que toman una postura ideológica. Es decir, yo soy, por ejemplo, monárquico y entonces voy a estar en contra de la Revolución Francesa porque después de todo guillotinaron a un rey. El caso de la Vendée, esta revuelta campesina en esta zona de la costa atlántica que a partir de 1793 decide sublevarse de manera violenta contra los revolucionarios, pues hay gente que ha decidido ser partidario de la Vendée. En realidad aquí no puedes tomar partido ni por la Vendée. Eso en pleno siglo XXI, eso tiene sentido. Entonces no puedes ser partidario ni de la Vendée ni de la revolución. Se trata de que seas capaz de entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Correcto. Y a partir de ahí tratar de desmontar los supuestos efectos altamente positivos. Entonces, más allá de que ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad sea parte del enganche en la portada para vender mejor el libro, es cierto que, claro, el elemento fundamental, que es el de la libertad, o sea, uno de los elementos claves que todos asociamos a la Revolución Francesa, es que a partir de ahí creamos sociedades libres. Demonios, la Revolución Francesa gesta un personaje como Robespierre, que es el modelo en el que van a soñar cualquier dictador de los siglos XIX y XX, y gesta un modelo como Napoleón, que es el otro modelo que pueden soñar aquellos que tienen también sueños dictatoriales, pero además con ínfulas monárquicas. Entonces, claro, los hijos de la Revolución Francesa son Robespierre y Napoleón. ¿En qué momento estos dos tipos están defendiendo la libertad? Desde luego. La fraternidad, bueno. Pero incluso la fraternidad, que parece que es lo más suave de los tres elementos, de libertad, igualdad, fraternidad, es muy curioso porque desde prácticamente el momento inicial, cuando comienzan a legislar y hacen la famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no es gratuito que sea del hombre y del ciudadano. Del hombre porque tiene que ir para toda la humanidad, pero del ciudadano porque establecen el Estado-Nación, integrado por ciudadanos. ¿Y quiénes son ciudadanos?
Pues aquellos que la autoridad decida. Entonces, en ese modelo fraternal universal, no. Se me olvida la fraternidad al día siguiente. Empiezo a excluir, o sea, ellos ya excluyen. Los clérigos que no obedezcan en la constitución civil del clero, aunque sean franceses de toda la vida, están fuera de la ciudadanía francesa. Los exiliados que se marchan porque temen por sus vidas, aunque sean franceses, están exiliados. Esto parece, bueno, pero los dos son grupos de malos muy malvados. Pero es que a continuación van a seguir excluyendo agentes. Los girondinos, porque no son evidentemente radicales, también. Los jacobinos, que no son amigos de Robespierre, también. Entonces, claro, la fraternidad termina por ser 4. Al final la revolución termina siendo Robespierre y su camarilla. Eso es. En el momento antes de la reacción termidoriana es eso. Es Robespierre y quien le da la razón a Robespierre. Luego tiene otro legado, la revolución, que ha sido muy negativo y que no se suele tener en cuenta nunca. Y es la idea del Estado-Nación. Y eso sí lo analizamos en el libro. La idea del Estado-Nación hoy permea tanto la izquierda como la derecha. En España, especialmente la derecha. Así que la derecha española es muy jacobina, muy revolucionaria. Partidos como Vox, por ejemplo, beben directamente de la Revolución Francesa, aunque seguramente ellos lo nieguen o renieguen de eso. Esto para que tengas una idea hasta dónde ha llegado. Cada uno tiene la Revolución Francesa, es como una especie de buffet político donde uno acude y se sirve. A mí me interesa esto y me sirvo. Yo soy esto y aparte, bueno, tiene siempre ese romanticismo de los hechos heroicos como la toma de la Bastilla, como el asalto a Versalles, incluso la guillotina. Para ciertas posiciones políticas la guillotina es atractiva. Sí, bueno, sobre todo si es el monarca. Recuerda aquí en España, hace unos años con la crisis. Sí, Nuestros años de recortes eran con guillotina. sí, Podemos sumar. Y todavía se sigue sacando la guillotina por parte de ciertas opciones políticas. Vamos, lo que te digo, un buffet casi perfecto. Se puede escoger a gusto, se puede hacer presentismo con ella de una manera magnífica, de ahí que sea el mito. Esa es la razón que explica que si tienes un profesor en el bachillerato que es más bien de derechas, te la va a explicar con cariño, y si lo tienes de izquierdas, te la va a explicar con cariño. Por eso es un mito fundacional del mundo contemporáneo. Sí, bueno, habéis puesto ejemplos de todos, diríamos, o casi todas las ideologías modernas, entre comillas, sí que beben. Claro, todo viene de ahí. Todo viene de ahí. De la Revolución Francesa. Y o sea, había muchas revoluciones a lo largo de la historia, pero la francesa es que ha marcado mucho. O sea, la cuestión está porque has mencionado un elemento que parece hijo de la Revolución Francesa, ¿no? La división de poderes. Bueno, eso es que lo tengo que apuntar para luego, el papel del rey y todo esto. Entonces es muy curioso porque tenemos la creencia de que porque llega nuestro amigo Montesquieu, que dice, fíjate, me he dado cuenta que hasta ahora en un supuesto antiguo régimen autoritario todo el poder está en manos del rey y la mejor forma de controlar a un rey es que esté dividido el poder al menos en 3 grandes fragmentos, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Es mentira. Es mentira. En los tiempos de Montesquieu la división de poderes, lejos de no existir, lo que ocurría es que estaba cada vez siendo menor. Pero el modelo que existía en ese antiguo régimen, el antiguo régimen es un régimen de contrapoderes. Entonces, tienes un rey, pero tienes una nobleza con una serie de privilegios y derechos, y tienes un estamento eclesiástico con derechos y privilegios, y las universidades tienen derechos y privilegios, y los gremios, y los gobiernos municipales, y entre todos ellos existen contrapoderes. Entonces, claro, los ilustrados hacen tabla rasa, dicen, no, vamos a reinventar un nuevo modelo de contrapoderes. ¿Por qué vas a inventar un modelo de contrapoderes si ya existía? Bueno, pues porque yo creo que soy más listo que todos los demás. De nuevo, esto es muy presentista. O sea, tenemos continuamente políticos que han dicho, menos mal que he llegado yo, que voy a hacer tabla rasa, y a partir de aquí las cosas vamos a hacerlas bien. Y entonces, el problema está en que cuando Montesquieu establece la división de poderes, la Revolución Francesa llega a rizar el rizo de tal manera que, quedándose con los 3 supuestos grandes poderes de Montesquieu, termina por aglutinarlos en uno solo. Entonces, el Ejecutivo es el que termina por impartir las leyes y termina por juzgar. O sea, cuando llegamos a la Convención es a la vez quien hace las leyes, quien las ejecuta y quien juzga a aquellos que supuestamente han violado las leyes. Y no es casual tampoco que sean franceses estos filósofos, los Montesquieu, los Rousseau, los D'Alembert, los Diderot, etc. ¿Por qué? Porque en Francia, la Francia del siglo XVIII, que es cuando estos pensadores, filósofos, que se dice en francés, trabajan y escriben, es probablemente el reino de Europa donde ese sistema complejo de contrapoderes del antiguo régimen está más desgastado. Y está más desgastado porque hay un programa político desde tiempos de Luis XIII, de la época del cardenal Richelieu, que va dirigido en esa dirección, de ir poco a poco desmontando los contrapoderes con la idea de fortalecer el poder real.
En Francia es donde más avanzado está el proceso. Insisto, esto está sucediendo en toda Europa, pero en Francia es donde más avanzado está. Bien, lo que se encuentran estos ilustrados es, bien, vamos a hacerlo del todo. Vamos a hacerlo del todo, vamos a crear una serie de contrapoderes establecidos y trazados desde cero, en lugar de estos que son espontáneos y que están siendo, digamos, arrasados por la monarquía. La idea que les mueve es esa. Y yo no creo que Montesquieu tuviera mala intención. Es bueno, vamos a dejarlo por escrito. Estas cosas muy descendentes, muy hechas desde arriba, muy planificadas, que tanto gustan en nuestro mundo. A diferencia del antiguo régimen, que era el producto de cientos y cientos de años de evolución y de cierta espontaneidad. Porque tú puedes decir, por ejemplo, lo que acaba de decir Alberto. ¿Las universidades tenían autonomía? Sí, pero dependiendo de qué universidad tenía más o menos y dependiendo del reino al que perteneciese. Lo mismo con las ciudades. Las ciudades del Sacro Imperio, por ejemplo, si era una ciudad libre imperial, tenía una autonomía completa. En Castilla, la autonomía de las ciudades había sido ya muy rebajada en el siglo XVIII. Lo mismo con la nobleza, habían ido perdiendo prerrogativas. 3/4 partes de lo mismo con la Iglesia. Es decir, que en cada país y casi en cada rincón de Europa te encontrabas con que esos contrapoderes eran en esencia los mismos, pero no estaban establecidos como tal, desde arriba. Lo que trata de hacer Montesquieu es crear un modelo que sirva para todos, además no solo para los europeos ni para los franceses, para toda la humanidad. Sí. Que eso es otra de las cosas importantes que también tratamos en el libro. Cómo el proyecto de la Revolución Francesa se hace con idea de que sea universal, a diferencia de lo que había pasado en la Revolución Americana. Que es nosotros, los padres fundadores, queremos independizarnos de Inglaterra, construir una nueva república, pero esto es válido para nosotros. No tratan de hacerlo universal, ni mucho menos, tampoco tienen la fuerza. En cambio, los franceses a finales del 18 se ven con la autoridad moral y luego posteriormente con Napoleón, con la fuerza física y con la fuerza militar para imponer esto a toda Europa y luego posteriormente a todo el mundo. Ojo, no les cuesta mucho, porque estos elementos como la Constitución, los parlamentos, etcétera, se adoptan de forma voluntaria en toda Europa occidental en la primera mitad y en América en la primera mitad del 19. El concepto de izquierda y derecha también hace... Sí, bueno, eso fue por una casualidad que se sentaron en asambleas. Sí, la manera que se sentaron. Pero hablabais de eso, del tema de los contrapoderes, porque me parece que es un punto muy interesante y que pocas veces se aborda. Comentabas, Alberto, que en el antiguo régimen, y dices, bueno, quizás no estaba establecido, como tú decías, Fer, no estaba escrito de, mira, el contrapoder es la iglesia, o son los gremios, o son los nobles, pero ciertamente eran un contrapoder, y si no que le pregunten a Turgot, que fue ministro de Finanzas de Economía, podríamos decir, de nuestro tiempo, de Luis XVI, que no pudo llevar a cabo todas sus reformas y que el rey tuvo que dar marcha atrás precisamente por, tenían contra la iglesia, tenían contra los gremios. Entonces ahí lo que se ve es que esa monarquía absoluta de que todos decía, el rey se levantaba por la mañana, decía, pero ahora vamos a hacer esto, y todo el mundo decía, sí, buena, no es del todo cierto. Sin embargo, cuando viene este rollo de la separación de poderes, como somos los más listos del mundo, mira lo que hemos inventado, lo que se encuentra posteriormente a la Revolución Francesa es el sueño húmedo de un rey que de verdad quisiese tener casi un poder absoluto, ¿no? Eso es, o sea, lo que hemos de entender es que el resultado final de la Revolución Francesa fue lo que Luis XIV hubiera deseado en el siglo XVII llegar a poder a tener y que no había conseguido. O sea, Luis XIV no tuvo la cantidad de poder en sus manos que hoy tiene Macron, el presidente de la República de Francia. Entonces, aunque nos pueda resultar sorprendente que Macron, que es el presidente de una democracia liberal, por tanto tiene que tener una serie de contrapoderes efectivos, hay un problema y es que en la división de poderes que Montesquieu se cranea y que a partir de la Revolución Francesa se establecen, los contrapoderes quedan integrados dentro de un Estado único. Esto es algo que cuesta mucho entender. Es cierto que Tocqueville ya a mediados del 19 nos había explicado muy bien en qué consiste el antiguo régimen, pero a pesar de que Tocqueville lo había explicado, al día siguiente se nos olvidó. O sea, idea fundamental, el antiguo régimen no son las monarquías autoritarias. Los revolucionarios franceses no se levantaron contra una monarquía autoritaria. Los revolucionarios franceses se levantaron contra un sistema de contrapoderes, que es el antiguo régimen, para establecer un gobierno maximalista de autoritarismo. Entonces, no se levantan contra un gobierno autoritario, se levantan y el resultado es que generan un auténtico gobierno autoritario desde un Estado súper centralizado, que es del que emanan todas las instituciones públicas.
que choca con la realidad previa del antiguo régimen, donde cada una de esos contrapoderes e instituciones tienen orígenes muy diversos. Entonces, el caso del imperio alemán es el más complejo, donde tenemos todo tipo de realidades, pero si nos centramos en el caso español o hispanoamericano, que es el que más conocemos, ¿en qué momento surgen los cabildos municipales? ¿En la Reconquista en época medieval? ¿Durante el proceso de conquista y colonización de América en el siglo XVI? ¿Qué poder tienen los cabildos municipales, por ejemplo, en Hispanoamérica? Pues depende. Entonces, habrá cabildos municipales que si están muy cerca del virrey tienen menos autonomía que si están muy lejos del virrey. Pero puede ocurrir por vicisitudes históricas que sea todo lo contrario, que haya virreyes débiles que tengan que plegarse a la voluntad de los cabildos municipales. No existe la fórmula única, que es lo que inventa la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dice, a partir de ahora, para que esto sea correcto, lo tenemos que aplicar de esta manera. Esto lo hemos comentado con Fernando en algunos programas, trasladándolo, por ejemplo, a aquel extraño proceso que George Bush hijo quiso poner en marcha en los países árabes, diciendo, vamos a democratizarlos. ¿Y cómo los vamos a democratizar? Muy fácil, vamos a poner todo el sistema desde arriba, propio de una democracia liberal. Por tanto, vais a tener un parlamento, vais a tener un poder judicial independiente, con un tribunal superior de justicia, con alguien que te puede interpretar las leyes básicas en modo constitución. Entonces, claro, los países árabes dijeron, vale, pues lo hacemos. Entonces, vamos a seguir gobernando la misma familia que hemos gobernado hasta ahora. Solo que a mis hijos y a mis primos, que hasta ahora los llamábamos sheiks o jeques o emires, O primos directamente. ¿vale? O primos directamente, pues lo vamos a llamar ministro de Economía, lo vamos a llamar presidente del Parlamento y lo vamos a llamar presidente del Tribunal Supremo. Entonces, en la actualidad, los países del Golfo tienen un sistema aparentemente similar al nuestro, donde la elección queda al arbitrio del emir o del sultán de turno, poniendo a sus hijos y a sus primos, pero estamos muy satisfechos. O sea, George Bush hijo, allá en su rancho de Texas, tiene que decir, lo conseguí. Logré que los países árabes ahora tengan parlamentos, tribunales supremos, cortes, elecciones, pero es absurdo porque lo que han hecho ha sido tomar todo el maquillaje que se inventó la Revolución Francesa, lo que está diciendo antes Fernando, esa obsesión de los franceses, ojo, que Rousseau era suizo. Suizo, era ginebrino. Por eso, entonces no olvidemos que los suizos también pueden de vez en cuando provocar gentes tan oscuras como Rousseau. Y entonces con esa labor de maquillaje creemos que hemos hecho algo y en realidad no hemos hecho nada. Pero ojo, discutir esto te convierte en un tipo proclive, pues, al autoritarismo supuesto del antiguo régimen, retrógrado, alguien que no quiere la modernidad. No, es que lo que hicieron los franceses no fue la modernidad. O sea, fue algo así como darle 2 siglos o 2 milenios de pasos atrás. Bueno, lo que comentamos además varias veces, lo repetimos en el libro, en el fondo los revolucionarios lo que hacen es que culminan el programa de Richelieu iniciado siglo y medio antes. Es decir, si Richelieu vuelve a la vida en el año 1814, 2 siglos después, y se encuentra con lo que hay, con Luis XVIII, les he dicho, bueno, ¿cómo lo ha hecho usted? Hubiera ido a su consejo privado y dicho, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo es posible que el rey tenga tanto poder? Si yo me las veía y me las deseaba. Cada vez que tenía que reunirme con nobles, la iglesia, siendo él cardenal, sabía de lo que se hablaba. Él había estado, de hecho, en los últimos estados generales en el brazo eclesiástico. Las ciudades están sometidas, la misma ley para todos, no hay los parlamentos regionales que eran tribunales de justicia, ya no existen. Bueno, yo mando una orden desde París y llega al último rincón de Francia y se obedece por la cuenta que les trae. Es decir, todo este tipo de cosas que damos hoy por supuestas no eran tan obvias en el siglo XVIII. Es más, tratamos en el libro el motín de Esquilache que se produjo en 1766, que es solo unos, 20 años antes de la Revolución Francesa, y vemos por qué no triunfó en España o no se convirtió ese motín en algo político. Y es que ahí no se estaba cuestionando en ningún momento ese sistema de contrapoderes que, por cierto, lo comentamos en el libro, funcionaron muy bien. En el motín de Esquilache funcionaron estupendamente, mientras que en la Francia de 1789 ya está desmontado. Ya se puede montar desde arriba, organizar desde arriba un nuevo gobierno. Ahora bien, decir que fracasó no significa que el sistema de los 3 poderes esté mal. El problema es cuando el sistema de los 3 poderes los coopta uno solo. Uno de nuestros problemas en España actualmente es que tenemos miedo que el ejecutivo coopte el legislativo y el judicial. De hecho, no es una cosa reciente. Es bastante común en España desde que se murió Franco.
vemos que este mismo problema lo hay en otros países de Europa. Sí, no sería la primera vez que ocurre. Lo ideal sería que los tres poderes fuesen lo más autónomos e independientes posible. Ahora bien, cuando me dicen, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Volver al antiguo régimen? No, eso sería un anacronismo y un absurdo, no tendría sentido. Aquí ya era un mundo diferente, una sociedad diferente, pero que no era tan simple y plana como tendemos a verla. Es una sociedad de una complejidad notable. Y aparte estaríamos diciendo que nuestros antepasados, que no están tan lejanos, son 200 años, eran poco menos que unos esclavos voluntarios. Y no es cierto. Es decir, y tontos de lava. No, es que fíjate, pobrecitos. Vivieron durante cientos y cientos y cientos de años completamente esclavizados. Y les parecía bien todas estas cosas. Era un orden de cosas diferente. Nosotros ya vivimos en un mundo distinto y ciertas, pues si queremos llamarlo conquistas, o parte del legado de la Revolución Francesa está bien. A mí, por ejemplo, la división de poderes me parece muy bien, la libertad de expresión, la presunción de inocencia, todas estas cosas las trae la Constitución de 1791. Otra cosa es que ellos mismos se encargan de traicionarlo en cuestión de meses. Es decir, la crítica que le podemos hacer a los jacobinos no es traer la Constitución de 1791, sino traicionarla acto seguido. Es decir, la Constitución del año 1791 está lleno de grandes proyectos y grandes planes y reconocimientos de derechos que hoy son una obviedad. ¿A ti no te parece bien la libertad de expresión, por ejemplo? Sí, hombre, claro. Bueno, pues eso viene directamente de esa época, de estas revoluciones. Es decir, que no haya censura en la prensa. Todo está en esa Constitución. Que la presunción de inocencia nadie sea, y esto además lo dejan por escrito. La presunción de inocencia en España hoy es asunto polémico, porque se hacen juicios paralelos en las redes sociales, en fin. Ya sabemos Bueno, el Código de Hammurabi también ya defendía la presunción de inocencia. No, pero que esto queda... Sí, pero el Código de Hammurabi no se aplicaba en Francia en el año 1780. Tampoco inventan estos ahora la presunción de inocencia. No, pero que queda ya reflejada la presunción de inocencia. Nadie puede ser, en fin, condenado si no se ha realizado un juicio y en el que, por supuesto, el acusador tiene que demostrar la culpabilidad. Bien, todas estas cosas vienen de esa Constitución. Otra cosa es que, diferente es que tan pronto como empiezan a gobernar, todo lo desbaratan. Y de una manera que, si miras la cronología, es una carrera por ver quién se aniquila antes. Y cómo van haciendo el sistema cada vez más opresivo y más asfixiante, hasta el punto de que se empiezan a guillotinar entre ellos. En el año 1792-1793 la revolución entra en una espiral homicida, pero homicida entre ellos mismos, aparte de toda Francia, entre ellos mismos, al punto que son los propios revolucionarios los que tienen, los propios jacobinos los que tienen que acabar con la locura, porque se ven ellos el siguiente. En ese punto en el que Robespierre termina desfilando en la plaza de Grève, camino a la guillotina, ese es el punto álgido de la revolución. A partir de ahí empieza otra nueva fase, que es una fase que no se suele estudiar, que es la del directorio y la del consulado. El directorio, por ejemplo, es muy interesante. Ahí lo tratamos bastante. Cómo se intentan, para evitar los excesos que se han cometido en la convención, intentan rediseñar el sistema y crear un sistema imposible, inviable, de hecho, complejísimo, burocratizado, era un directorio, no gobernaba ni siquiera una sola persona, sino un consejo, era una dirección colegiada. Bueno, al punto que los propios directores se encargan de acabar con él y crean el consulado. De nuevo, otro intento de estabilizar la situación, de salvarlo mejor y a la vez de concentrar poder. Para entonces, su idea ya se trata de concentrar poder. De concentrar poder primero en 5 personas, luego en 3 y luego finalmente en una que es Napoleón Bonaparte, que en el año 1804 termina diciéndose a sí mismo: ¿y si me corono emperador? Y lo hace. Sí, porque es que se corona emperador 15 años después de la toma de la Bastilla y 11 después de que a Luis XVI le guillotinasen. Es decir, Francia en 11 años ha pasado de guillotinar al rey a ver cómo se autocorona a otro rey en la Catedral de Notre Dame. No me digas que todo el fenómeno en sí no es llamativo y no merece la pena. De hecho, de entrada, si lo ves de primeras, dices, no tiene sentido, es absurdo. Eso es una cosa, por ejemplo, que fallan explicando en los colegios. Que a poco que seas o te interese la historia o seas un poco pejigueras,
no terminas de entenderlo. ¿Cómo es posible que estuviesen cortándole la cabeza al rey en 1793 y en 1804 está un tipo con la multitud fuera aplaudiendo poniéndose la corona? Que me lo expliquen, porque si no, no lo entiendo. Bien, hay falla, porque como han mitificado, como todo tiene que ser bueno, como todo se ha hecho en clave presentista, pues claro, no se entiende absolutamente nada. Esa es la historia. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Hay una serie de cuestiones que ha puesto ahora sobre la mesa Fernando interesantes de las bondades de la Revolución Francesa, que en muchos casos son bondades asociadas a una voluntad bondadosa. El hecho de creer que desde una postura de bondad esto va a funcionar. O sea, no vamos a utilizar criterios, digamos, pragmáticos. A ver, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo hasta ahora han estado gobernándose a sí mismos los franceses de las diferentes regiones? Sino desde un espíritu, y esto es muy rusoniano, aquello de inevitablemente todos los hombres son buenos, y esa bondad nos va a llevar en una relación de amor a la humanidad, de ahí la importancia de la fraternidad. Cualquier cosa que establezcamos por escrito, inevitablemente, como es bondadoso, va a conseguir que todos los hombres se comporten bondadosamente entre ellos. Claro, no son tontos, al final no son tontos. Una cosa es que yo pueda lanzar esa proclama que queda muy bonita sobre el papel y lo que va a suceder es que con cierta inmediatez van a empezar a poner cortapisas a esos proyectos. Libertad de expresión, sí, pero entonces ya van a empezar a poner toda la lista de los peros a la libertad de expresión. Presunción de inocencia, cierto, pero entonces, por un lado están las declaraciones bondadosas, que a la larga es lo que más hemos terminado por conocer de la Revolución Francesa, los grandes titulares, y otro es cómo dentro del propio proceso de desarrollo de esos principios legales que ellos han estado estableciendo desde la Declaración de Derechos de agosto del 89 a la Constitución del 91 y después, cómo inmediatamente después, a las pocas horas, ya están poniendo el corsé a esos principios bondadosos. Pero también hay algo muy curioso pensando en la figura del Richelieu que nos traía Fernando a la mesa, si Richelieu se hubiera presentado en 1814 o incluso antes. Quizás si algo le habría sorprendido a Richelieu, más con Napoleón incluso que con Luis XVIII, es cuando hubiera descubierto, incluso ya antes de Napoleón, con los girondinos, cuando hicieron las levas en masa de la población francesa, cuando tras constituir el Estado-Nación como el objeto político máximo de Francia, a continuación, todos los miembros de ese Estado-Nación están obligados por patriotismo a contribuir al ejército con sus vidas y a dejarse matar como carne de cañón. Claro, Richelieu había dicho, ostras, yo me tengo que arruinar permanentemente para conseguir un ejército mínimo de mercenarios que me cuestan un riñón, que además cada 2 por 3 se me sublevan, que me pueden traicionar si no les pago de forma efectiva. Y vosotros habéis logrado que todos los ciudadanos se sientan comprometidos de insertarse en el ejército e ir al frente a dejarse matar frente a los cañones. Creo que sería lo que Richelieu más habría sorprendido y dicho, oye, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, ¿cómo habéis conseguido convencer lo que yo jamás logré, que yo tenía ejércitos de 20.000 tíos y vosotros habéis puesto en el campo de batalla 500.000 en unas pocas semanas? Contadme cómo lo hicisteis. Bueno, así se entienden las conquistas napoleónicas, con esas reclutas en masa. De lo contrario hubieran sido imposibles, sobre todo con tanta rapidez. Esto que cuenta Alberto se fundamenta esta idea de tú tienes que ir al ejército hasta el momento de que se decretan las levas en masa. Al ejército realmente solo van los profesionales, la gente que ha sido reclutada de manera voluntaria, es decir, la gente se alistaba de manera voluntaria a cambio de dinero. O en el caso de que hubiese un sitio, una ciudad, pues todos procuraban defender su propia ciudad. Pero a una guerra se iba porque uno se dedicaba a ese oficio, el oficio de las armas. La Revolución Francesa solo cambia porque crea un concepto que ha demostrado tener una persistencia tremenda hasta el momento presente, que es el concepto de la nación política, con el que hemos sido, Alberto, bastante críticos, porque sobre la nación se puede justificar cualquier cosa. Sobre la nación se puede, aniquilar al contrario, pero en el momento en que le excluyes de esa misma nación.
tú, Alberto, lo comentaba antes, según enuncian en la Constitución de 1791 la idea de la nación, y a partir de ahí empiezan a practicar recortes. Nación es solo el tipo que habla francés. Nación es solo el tipo que nos da la razón. Si te fijas, es algo que se ha seguido haciendo durante los siglos XIX y XX y bueno, ya hasta el XXI, con funestas consecuencias. Y en esto participa, pues yo creo que hoy prácticamente todo el arco político. Yo creo que este ha sido el legado más... Sí, el Estado-Nación es sin duda la peor herencia que nos ha dejado la Revolución Francesa. Y pensemos en los nacionalismos contemporáneos, los que estamos viendo en 2024. Si hay algo que define inmediatamente a un nacionalista contemporáneo es que tiene muy claro quién está excluido de su modelo nacional. Entonces, me da igual qué nacionalismo tomemos, me da igual que estemos pensando en los catalanistas, los nacionalismo vasco o los españolistas o qué sé yo, los yemeníes, da igual cuál sea el nacionalismo. Si algo les caracteriza es con qué rapidez excluyen. Pero además no excluyen al que parece evidente. Bueno, si yo soy yemení y aquel es omaní, pues claro, este no es de mi país. ¿Con qué rapidez el yemení puede excluir al otro yemení que considera que no se ajusta al canon que él tiene en su cabeza de lo que tiene que ser? Entonces, claro, es tan contradictorio que la Revolución Francesa sea la revolución de la libertad, de igualdad, la fraternidad, como decíamos antes, haya generado el protagonista político de nuestra realidad contemporánea, que son los estados-nación, que se caracterizan esencialmente por la exclusión. O sea, todo nacionalista queda definido porque sabe muy bien a quién excluye de su modelo nacional. De hecho, seguramente muchos de los que nos estén escuchando ahora, y los que sean los más jóvenes, dirán, pero ¿cómo es posible una nación sin Estado? ¿Cómo era antes? Porque claro, nadie ahora piensa, nadie es nadie en una nación sin Estado. ¿Cómo es posible? Es que el Estado y la nación son dos cosas distintas. Sí, coño, tú sé por qué lo sabes, pero te digo que expliques... Pero vamos más lejos porque hemos hecho un programa aquí contigo sobre los kurdos. El caso de los kurdos es muy curioso porque los kurdos son, rizar el rizo varias veces, son el pueblo sin nación y sin Estado. Entonces, claro, el problema que tenemos con los kurdos es que tenemos un grupo humano con ciertas características culturales más o menos comunes, y tampoco son tantas, porque incluso tienen diferentes religiones dentro. Tienen diferentes idiomas, tienen diferentes... Pero claro, como vivimos obsesionados con que tiene que ser un Estado-nación, de vez en cuando aparece alguien que quiere crear un Estado kurdo. Entonces, más o menos parece claro en el caso de los kurdos que hay en Turquía, que ya se han organizado políticamente, pero claro, los kurdos de Turquía a continuación pueden querer incluir en su modelo de Kurdistán a los kurdos de Irak, de Irán o de Siria. Pero claro, los kurdos de Irak dirán, oye, perdona, yo me reconozco como kurdo, pero no tengo nada que ver con el kurdo de Turquía. Entonces, yo no pertenezco a una nación, o sea, no existe una nación kurda, más allá de las ensoñaciones que puedan tener ciertos líderes políticos kurdos turcos. Entonces, los kurdos contemporáneos es el ejemplo de cómo puede existir una sociedad que, ya digo, no es que no solamente no sea un Estado, es que ni siquiera es una nación. Vamos a encontrar kurdos que van a hablar de la nación kurda y entonces van a empezar a jugar estas fórmulas de a quién incluyo, a quién excluyo, y va a haber muchos kurdos que, considerándose kurdos a sí mismos, jamás se verán dentro de ese sueño nacional kurdo que sobre todo encabezan los kurdos turcos. Y el libro, corregidme si me equivoco, ¿bebéis mucho de Tocqueville o la tesis de Tocqueville de la Revolución Francesa? ¿La hacéis propia o compráis gran parte de sus tesis? Nosotros somos divulgadores históricos, no filósofos. Es decir, no en ningún momento ponemos según fulano, según zurutano. Ya, coño, eso es el filósofo que necesita estar poniendo a otros como argumento de autoridad. Nosotros ponemos hechos, ¿vale? Hechos y fechas. Nada más. Lo digo porque es muy habitual en los libros de filosofía poner, es que según dijo fulanito, dijo menganito, dijo zutanito, y que más me da lo que dijese, como si ya, porque lo dijo fulano, ya esto va a misa. Puedo decirle Tocqueville. Pero ojo, sí es cierto, como hemos comentado antes, que el concepto de antiguo régimen es el de Tocqueville. O sea, pero no porque Tocqueville como desde un punto de vista filosófico, no digo que sí, pero que dice, no como Tocqueville que desde un punto de vista filosófico se inventó algo, sino Tocqueville como analista histórico dijo, oye, claro, observó que esto que pasaba en el pasado. Esa es mi pregunta, Villanueva. Sí, bueno, pues las observaciones de Tocqueville, que lo tenía más cercano en nosotros, pues fueron similares. El historiador observa y constata. El filósofo básicamente inventa y crea su propio sistema y su propio castillo en el aire. Es la diferencia fundamental. O sea, es la razón por la cual hay que leer historia y no filosofía si uno quiere conocer al ser humano. La filosofía también se puede leer, es interesante. Sí, puedes leer las dos cosas. Sí, baja mental, esencialmente. Bueno, te abre otras teorías, tal. Bueno, esto es así porque lo digo yo. A ver, que los según dos, fulano, zutano. Los dos os habéis declarado discípulos de Escotado y Escotado se miraba a sí mismo como yo. Escotado se veía como un historiador.
al final. Él se dio cuenta que eso de la filosofía era que verde era mi valle, yo creo que, yo opino de que, pero no, la historia es muy distinta. La historia está basada en hechos. Sí, bueno, pero más allá de eso, que te lo compro, que si está basada en hechos es lo que dice Alberto. O sea, sí que hay en ese fondo decir, bueno, todo esto se hizo pensando en que iba a ser algo mucho mejor, y luego lo que se encuentra es la frase que ha dicho Garín. Macron tiene ahora mucho más poder que cualquier rey que pueda... Sí, porque estaba muy bien la reflexión que hacía Fernando antes, de que pensamos que nuestros antepasados de hace 200 o 300 años eran una banda de esclavos voluntarios. Claro, uno va y piensa, había un impuesto del que era difícil escaquearse, que era el diezmo eclesiástico, ¿vale? Entonces el 10% de la producción había que dárselo a la iglesia. El 10%. Sí, lo Ojalá llegaba. ahora. Oye, Lo llegabas. que además de la producción, o sea, firmemos, o sea, no es de mi capital total, sino del beneficio que ese capital me produce, solo pago el 10%. Claro, es increíble. Cuando yo recuerdo en la universidad, Fernando y yo estudiamos juntos, no estudiamos juntos, él es más joven que yo, pero estudiamos los dos en la Autónoma de Madrid. Aquellos profesores que te explican en la Edad Media la explotación del campesino que tenía que pagar el diezmo eclesiástico. Claro, tú lo mirabas, éramos tardoadolescentes que vivíamos en casa de nuestros padres y no teníamos obligación de pagar impuestos y nos contaban aquello y nos parecía terrible. Claro, cuando crecimos, maduramos y empezamos a pagar impuestos dijimos, ostras. Bueno, acuérdate de las corbeas, las gabelas, que decías, tenían que trabajar en las tierras del Señor, Eso es. X días al año y tal. Bueno, aquí le dedicamos 6 meses al año a trabajar para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Lo único que no nos ponen a trabajar, ya trabajamos por nuestra cuenta, es decir, que ni siquiera nos acarrean hasta las Claro, tierras del no Señor. somos conscientes, como el campesino medieval que hacía su serna de teniendo que trabajar una semana al año para pagar ese impuesto al Señor, él era consciente de que estaba pagando el impuesto. Nosotros no, nosotros trabajamos 6 meses para el Estado y no somos conscientes. Y es más, todavía hay gente que te está diciendo, no, lo que hace falta es subir impuestos porque tenemos necesidades que hay que financiar y demás. Que también mucho de ese estado del bienestar que conocemos ahora es heredado también de todo este tipo de procesos. La igualdad, sobre todo, es un concepto también que está muy adentro de las sociedades. Bueno, aquí hay que ser cuidadoso porque es cierto que podemos hacer una crítica al estado de bienestar en muchos sentidos, pero hay ciertas protecciones sociales, sobre todo a nivel de salud y de higiene, que sí son contemporáneas. Sí, sí, total. O sea, no, antes de la Revolución Francesa, la posibilidad de que uno se muriera por los problemas más nimios existían porque el acceso a la salud era muy limitado. Entonces, claro, habrá quien me diga, tenemos mejor acceso a la salud porque la Revolución Industrial fue capaz de generar sistemas de farmacopea que no existían previamente y que hacen que las enfermedades se curen. Sí, pero tampoco no seamos nosotros revolucionarios franceses haciendo tabla rasa de nuestro mundo contemporáneo diciendo nada está bien. Entonces... No, hombre, tampoco es eso. Claro. Sí, claro, también Fer ha puesto algún punto de decir esto, no todo es malo. Claro. Realmente no todo al 100% es Vamos a malo. dejar de ponerle adjetivos. Eso es. Vamos a dejar de ponerle Pues, adjetivos. a ver, ¿cómo lo Bueno, dices? malo, tal. Hombre, Vamos sí, a las cosas son constatar- buenas o son malas. Vamos a constatar lo que se propusieron y lo que consiguieron. 1. Vale, mejor Dos. o peor tampoco. No, vamos a constatar lo que se propusieron y lo que consiguieron. Y 2, importantísimo, vamos a ver qué nos ha llegado hasta el momento presente de aquellas ideas. Y qué ideas han tenido un resultado funesto. El Estado-Nación, funestísimo, porque ha ocasionado 2 guerras No digas adjetivos. ¿vale? No, ha sido funesto. Más a la vista está. El nacionalismo... El nacionalismo es una enfermedad. Sí, lo es. Y esto a la vista está, vamos, no hace falta decir nada porque se demuestra a sí mismo que el nacionalismo es una enfermedad. Y que lo que ha ocasionado enfrentamientos, guerras, odios, limpiezas étnicas, etcétera. Europa era un lugar felicísimo antes de los Estados-nación. No había esos odios, las comunidades nacionales vivían O mezcladas. sea, no era un lugar felicísimo, No, tenía otros motivos para Había pegarse. otros pero no motivos por eso. para pelearse, pero no era ese. Nunca se produjeron limpiezas étnicas hasta que no aparece esa idea del Estado-nación, de la nación política que tanto gusta a nuestros socialistas, bueno, a nuestros socialistas de todos los partidos. Es decir, que si queremos hacer presentismo, que podemos perfectamente hacerlo, es decir, traer esa revolución al presente, nuestra crítica viene probablemente por algo que los partidos políticos actuales y los activistas políticos actuales quizá les sorprenda. Es decir, no hacemos una crítica reaccionaria como puede ser la de Gachot. En todo caso, se inscribiría dentro del liberalismo, pero no dentro de los planteamientos reaccionarios. O sea, hay una anécdota que hemos debatido con el propio Miguel Anxo Bastos. Una de las novedades que incorpora la Revolución Francesa fue
el sistema métrico decimal, que con el tiempo se convirtió en el Sistema Internacional de Medidas. Claro, previo al sistema métrico decimal, digamos que habían eso que llamamos medidas humanas. Entonces, claro, ¿el metro qué es? El metro es la 40.000ª parte del diámetro de la Tierra, que para nadie significa nada. Cuando medíamos en pies, en pulgadas, claro, la pulgada es el pulgar, el pie es mi pie y demás, parece que rápidamente lo asociamos. Sí, pero claro, una de las ventajas del sistema métrico decimal y su derivado, el Sistema Internacional de Medidas, es que hemos convertido esto en un lenguaje internacional que permite un intercambio entre los investigadores mucho más sencillo. Claro, bastos por decirnos ya, y a su vez le da una herramienta al Estado para ejercer un control, por supuesto. O sea, siempre podemos encontrar una derivada negativa en cualquiera de estas novedades. Pero a la larga, en el balance final del sistema métrico decimal y el sistema internacional de medidas ha sido mucho más positivo. O sea, ha facilitado muchísimo más la comunicación entre investigadores que la intervención que el Estado haya podido hacer. O sea, el Estado también intervenía cuando utilizábamos arrobas o cuando utilizábamos pies o cuando utilizábamos yardas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo sí que es un análisis de decir, bueno, ¿qué aportaron el sistema métrico decimal con su derivada? Si hacemos un balance 2 siglos después, ¿cuál ha sido el resultado de aplicar ese tipo de, en este caso, universalización de medidas? Pues que la comunicación entre científicos es mucho más sencilla. Bueno, entre científicos y para cualquiera. No hay cosa más desesperante que llegar a los Estados Unidos y ver las distancias en millas, porque no sabes muy bien cuánto es o la velocidad. Eso no, yo no soy científico, pero es práctico que te den las distancias o las temperaturas, te las den en Celsius, son grados centígrados, y no te las den en Fahrenheit porque no te enteras muy bien. Es decir, que eso ha sido práctico para todo el mundo, no solo para los científicos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una medida tampoco hay que volcar la identidad en una medida. Es decir, no, las fanegas, las varas, nos pueden parecer medidas castellanas antiguas, pero, a ver, nuestra identidad no podemos atarla a eso. Eso es, de nuevo, bueno, ahí tienes el nacionalismo. Los británicos se aferran a su sistema imperial, a pesar de que es muy poco práctico, por cuestiones muchas veces nacionalistas. Es así. Es decir, siguen midiendo en yardas y en estas cosas, y te dicen, no, pero es que es lo nuestro, lo genuino. ¿Cómo lo vuestro? ¿Qué es eso de volcar sobre una simple forma de medir la distancia? Que de lo que se trata es de que sea lo más común posible para que todos nos entendamos. De hecho, el mundo del antiguo régimen, el mundo preindustrial, tendríamos que hablar, tenía tantas medidas distintas porque era un mundo muy aislado. Es decir, el comercio internacional era pequeño en comparación con el que vino ya a partir del siglo XIX. Yo estoy seguro que sin Revolución Francesa se hubiera ido un sistema internacional de medidas. Es inevitable. De hecho, la ciencia no hubiera podido haber avanzado tanto si no adoptan una serie de medidas comunes. Pues, ¿queréis añadir algo más para concluir? Bueno, pues todo esto que estamos contando está en el libro. Hombre, sí, claro. Aunque pueda parecer un libro breve, que lo es, lo tenemos inserto en el libro y lo tenemos inserto todo el tiempo apegados a la cronología. O sea, no afirmamos nada, como decía antes Fernando, esto no es un libro de filosofía, es un libro de historia. Repasamos la cronología de los acontecimientos de la Revolución. Es cierto que el punto de partida mítico es la toma de la Bastilla, pero nos ponemos en contexto qué ha ocurrido no solamente en los años inmediatamente previos, la famosa revuelta de los notables, unos años un poquito anteriores, con el desgaste económico que le supuso la corona de Francia involucrarse en la guerra de independencia de Estados Unidos, sino que incluso nos podemos remontar, como ya ha mencionado Fernando, hasta los tiempos de Richelieu, que es cuando se comienza ese desmontaje progresivo de los contrapoderes, y a partir de ahí, siempre ciñéndonos a la cronología, vamos avanzando, y esto es lo más sorprendente. Si hay algo que puede chocar al lector es descubrir que lo que habitualmente nos han contado, cuando uno lo analiza cronológicamente, día a día, no tiene nada que ver. Y un ejemplo muy rápido. Un motivo para enemistarse los revolucionarios con el rey y al final terminar por ejecutarlo es que las potencias europeas le declararon la guerra a la revolución. Pues no es cierto. No es cierto. Fue al revés. La revolución declaró la guerra a las potencias europeas. Es pura cronología. O sea, aquí no estamos inventándonos nada. Fer, ¿quieres añadir algo? Nada más. Podemos sí que descargarnos un poco más en los filósofos. De esa manera, los filósofos. Con los economistas. Yo es que se la tengo tomada a los filósofos y Garín a los economistas. ¿Sí? Sí. Bueno, cada uno tiene sus maneras, sus fobias, sí. Pero este libro, como bien comentaba Alberto, fundamental para ese mito, sobre todo que hemos estudiado y que es lo habitual, independientemente, como bien contaba Villanueva, sea de derechas o de izquierdas. Conviene leerlo
para saber realmente qué supuso la Revolución Francesa. Así que ya lo tienen a la venta en todas sus librerías y también lo pueden encontrar a través de Amazon. Pues nada, mil gracias, Fer. Bueno, Alberto, despídete, en realidad es tu programa. Es tu programa, salte un programa. Claro, tío. Eso es. Entonces, gracias Jano. Estamos grabando de madrugada. ¿No saben ustedes el esfuerzo? Sí, hay una fiesta, ¿no? Hay un episodio, un pum, pum, pum por ahí. Sí, el esfuerzo sobrehumano que le he exigido a Jano y a Fernando para que estén hoy aquí, pero merecía la pena. Así que gracias, Jano, por acompañarnos. Un placer, como siempre. Y bueno, con Fernando nos disponemos ahora a presentar este libro allá donde nos lleven. Ya tenemos un calendario bastante completito para las próximas semanas, pero que esperamos que sea todavía mucho más prolongado. Porque si algo que nos gusta a Fernando y a mí es ir allá donde nuestros lectores nos reclaman para compartir con ellos los libros. Nos encanta ver a nuestros lectores. Atentos Iván, la vuestras bicicleta, redes. que se vea la bicicleta. La despedida. Vale, así Has tirado despedimos. pocos generales. Que no, Así despedimos con la bicicleta. con la bici, que se vea más, abre. Hasta la próxima entrega.